Bienvenidos una vez más a nuestra nueva sección, la charla concreta con ahora Ana Barraza. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos acá desde California. Gracias por esta bonita invitación. Ana es una mujer que admiro mucho, la conocí gracias a Juan Diego Network. Tiene un apostolado muy interesante llamado Catholicus. ¿Catholic-US o Catholic US? La mera verdad se pronuncia Catholicus, que quiere Catholic. decir, sí, que quiere decir Catholicus, es en latín, es la palabra de latín que quiere decir católico. Ok. Sí, pero también se presta para decir Catholic US por estar en Estados Unidos, pero yo nunca la uso así. Ok. Sí. Bueno, es un interesante juego de palabras. De verdad, Sí. no lo había considerado hasta ahorita. Dije, lo estoy pronunciando bien, ¿qué onda? Pero, ¿de qué va Catholicus? ¿Qué es Catholicus? Mira, Catholicus, bueno, para platicarles un poquito más sobre mí para poder definir qué es Catholicus. Yo soy maestra de educación especial, eso es lo que yo estudié en la universidad. Entonces, siempre quise poner a mi carrera al servicio de la iglesia. Entonces, a través de los años me he cuestionado, o sea, cómo hacerle, ¿verdad? Porque, o sea, no, la iglesia sí sirve a las personas con discapacidades, pero en donde yo estaba en ese entonces no había ningún programa ni nada, pero pues de todos modos yo continué en el ministerio, soy parte del ministerio de música y también de los jóvenes. Entonces, hace 7 años, una de las casas editoriales de aquí de Estados Unidos, que se llama Loyola Press, sacaron un programa nuevo para la evangelización y catequesis de los niños con discapacidades. Entonces, pues yo me emocioné mucho, pero fíjate cómo es Dios y después poco a poco durante la entrevista vamos a seguir hablando de cómo Dios provee, porque en ese entonces yo di un tema sobre la oración en uno de los congresos que me invitaron y ahí una de las personas de Loyola Press me conoció y me contactó y me invitó a presentar sobre las discapacidades con ellos. Entonces, en ese entonces mis hijos estaban como que entrando de la niñez a la adolescencia y este nuevo proyecto con Loyola Press iba a incluir dar a conocer la catequesis para personas con discapacidades y también me iba a llevar fuera de la casa, ¿verdad? Porque tenía que viajar a las diferentes diócesis a hacer eso. Entonces, ¿cómo se alinea, verdad? Cuando yo ya acabo más o menos de hacer un poco más independientes a mis hijos para poder dedicarme a esto. Entonces, a través de, pues, empezar a investigar qué más podíamos hacer, empecé a ver que no había un sitio web que tuviera todas estas pues toda esta información, sobre todo para los papás. Había uno en inglés, pero como que tenía ya como que muchos años y no lo habían renovado. Entonces, a mi esposo, que siempre me ha apoyado en el ministerio, Alex, me dijo, ¿por qué pues no haces un sitio web donde pongas tú toda la información? Y entonces ya empezamos a darle por ahí. Y entonces lo que se convirtió Católicos, que es el nombre que escogí, es un proyecto digital, la mera verdad, que proveemos espacios de esperanza, de oración y de información. De esperanza porque los papás o las personas que quieren servir a los niños con discapacidad pueden encontrar ahí información que les va a llevar a decir, hoy no estoy sola, ¿verdad? Y la oración, pues porque eso es, o sea, si no oras, te mueres en la fe, la mera verdad. Y aparte es como sacamos adelante como mamás, sacamos adelante pues la vida, ¿verdad? Entonces es ese proyecto digital de esperanza, de oración y de información. Muchas gracias por compartir un poco de cómo se formó Catholicus. ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa que has tenido con tu apostolado? Una de las experiencias que yo creo que lo que te decía, ¿verdad? Que Dios siempre ha proveído. Y eso es algo que es muy palpable en mi vida. Mira, cuando yo estaba estudiando, volvemos otra vez, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo esto de las discapacidades?
Cuando yo estaba estudiando en la universidad, ya estaba sirviendo en el Ministerio de la Música, pero pues yo empecé a ir a estudiar y yo era muy buena en matemáticas, entonces me enfoqué en ser ingeniero en Computer Science, se llamaba antes, que es sistemas de computación, más o menos. Y entonces me aceptaron en el programa y todo, pero pues yo no tenía una computadora en la casa y aunque era muy buena en todo lo demás, o sea, se me hacía muy difícil y eso me llevó a entrar en un proceso de discernimiento con el Señor y preguntándole, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo estudie? ¿Qué quieres que yo estudie? Y así, yo creo que le di mucha lata al Señor. Así es que es bueno hacer eso como joven, ¿eh? Darle lata al Señor hasta que te conteste. Y entonces un día sí, literalmente de providencia, dije yo, cuando vi a una persona que apenas caminaba, él tenía parálisis cerebral, pero sí podía caminar, y yo iba al camión, a la parada del camión y él también. Y, o sea, en ese momento dije yo, ya sé lo que voy a estudiar, educación especial. Y ahora que pienso, ¿verdad? Ahora ya como adulto, digo yo, wow, eso fue providencial porque yo no sabía qué era eso de educación especial. Y ahí es donde nace ese apostolado, es como la semillita que Dios puso en mí y de ahí ramifica todo. Y wow, la verdad, no puedo creer que algo que muchas veces parece tan chiquito pueda impactar tanto tu vida. Me parece magnífico. Pero hablando de grandes cosas, del gran evento de ser mujer, el convertirse en madre, ¿cómo te afectó en pues ahora tengo hijos, en este camino con tu apostolado y en tu llamado personal? Sí, bueno, mira, como yo te estaba diciendo, mi esposo y yo crecimos en ministerio, ahí nos conocimos y ahí empezamos a servir. Entonces, cuando nos casamos, bueno, antes de casarnos, nosotros dijimos, queremos casarnos para darle gloria a Dios y cuando nuestros hijos nazcan, queremos darle gloria a Dios, que nazcan para su gloria y alabanza. Entonces, pues ya, ¿verdad? Nos casamos, todo eso, empezamos a ver, ok, ya es el tiempo de tener hijos. Y lo que nos pasó a nosotros es que yo, como te digo, yo soy maestra y dijimos, bueno, vamos, ¿qué tal si planeamos quedar esperando en septiembre y o sea, todos los 9 meses del año escolar, ya para mayo, que yo tenga vacaciones, ya nace el niño y me quedo en la casa? O sea, perfectos los planes, ¿verdad? Parecían a nosotros. Pero ¿qué crees? Que no es tan fácil quedar esperando. No pasó. Entonces nosotros nos empezamos a cuestionar o sea, no pasó lo que queríamos nosotros y tardaron otros meses que no pasó el embarazo. Y eso me llevó a mí como mujer a un proceso de discernimiento, a encontrar la voluntad de Dios. O sea, yo no me enojé con Dios, sino nada más que me volteé a decirle, bueno, ¿qué pasó, verdad? O sea, si no es lo que yo quiero hacer, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Entonces, mi fe, ¿verdad? Yo lo veo así, que pasó de ser una fe romántica de que, oh, yo amo al Señor, el Señor cambió mi vida, el Señor es muy bonito, me ama, sí. Y ese amor maduró en ese momento y pasó de lo romántico al amor que sabe que es amado. Básicamente, yo sabía que Dios me amaba, yo no tenía coraje contra Él, sino yo quería comprender cómo Él quería amarme en ese momento al no dejarnos a mi esposo y a mí tener un hijo así en ese momento. Entonces, al empezar a orar y a caer en ese momento de oración, entonces empecé a entender que iba a pasar cuando Él quisiera. Y sí, quedamos esperando después cuando el Señor quiso. Y lo que sí pasó es que como yo había aprendido a amar de otra forma, o sea, como Él quería que yo amara, como Dios quería que yo amara, cuando nació mi hijo y cuando empecé a decir, o sea, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo va a ser? Yo aprendí a amar como Dios me ama a mí. Y así con ese mismo amor con el
porque Dios me ama a mí, yo quiero amar a mis hijos. Y así siempre les digo eso, yo te amo con el mismo amor con el que Dios me ama. Y a ustedes también, jóvenes, así como los ama Dios con ese amor que es su Espíritu Santo, así estamos llamados a amar. Fíjense. Ay, me parece lo más hermoso que he escuchado de una madre en su proceso de maduración espiritual, porque es muy, muy costoso, muy... nos queda tanto por aprender y que esta experiencia de ser madre te haya sido tan significativa desde el primer momento, me parece increíble. Te admiro tanto, Anita, en ese sentido. Gracias, el Señor ha sido tan, pues tan bueno conmigo que puedo decir, Dios es bueno. Sí, y me gustaría preguntarte ahora más bien hacia los hermanos mayores en la fe, estos santos. ¿En qué santos encuentras precisamente esta chispa de amor a Dios? ¿A quiénes realmente admiras, incluso promueves? Te he visto mucho en redes sociales promoviendo a el obispo Gallegos, si mal no Así es. recuerdo. Pero ¿a quién más admiras? Cuéntanos. ¿Y por qué? Pues mira, cuando se refiere a lo de los santos, la mera verdad que admiro a todos, esa es la respuesta cuando, o sea, a todos. ¿Por qué? Pues por su ejemplo de vida. Y yo creo que los santos son personas como tú y como yo, o sea, cuando estaban ellos viviendo, ¿verdad? Su vida, sí, ellos no sabían que iban a ser santos. Si te pones a pensar en eso, no sabían. O sea, ellos tenían sus dudas o sea, yo soy digno de Dios. O sea, no le estoy dando a Dios lo suficiente. Así, esas mismas dudas que tenemos tú y yo de qué más podemos hacer o cómo le haces, esas mismas dudas tenían ellos y por eso los admiro a todos. Pero sí es cierto, ¿verdad? Tienes razón. Tengo mis favoritos porque han estado presentes, depende del momento de mi vida. Así es como podríamos hablar de los santos en mi vida. El primero que yo conocí en mi vida fue San Francisco de Asís y lo admiro porque él se despojó totalmente de todo, literalmente. O sea, si se sabe un poquito la historia de San Francisco de Asís, él se quitó la ropa que traía y le dijo a su papá, ten, o sea, ya no voy a ser tu hijo, es cierto, como tú dices, yo voy a pertenecerle todo a Dios. Y a mí me impactó eso un chorro porque pues yo conocí a San Francisco en la universidad, ¿verdad? De cuando estaba en mi proceso de qué estudiar. Y yo decía, wow, o sea, llegar a dejar todo por Dios, literalmente todo. O sea, yo no sé si yo voy a poder, pero o sea, yo lo voy a echar ganas. Entonces, San Francisco, tengo una lista, ¿verdad? Pero así les voy a dar así como que algunos, ¿verdad? A Santa Faustina Kowalska, o sea, la admiro porque por su confianza en Jesús, su confianza total en Jesús y en su divina misericordia. A San Pablo de Tarso, por animar a los jóvenes. A mí me encantaba eso cuando estaba yo joven y todavía yo lo uso, ¿verdad? San Pablo le dice, no te dejes despreciar porque eres joven. Y a mí eso me impactó un chorro en mi vida y ahora que yo ya no soy tan joven, ¿verdad? Es joven en el Señor siempre. Pero les digo a ustedes, a los jóvenes, como San Pablo, ¿verdad? No se dejen menospreciar por ser jóvenes. Eso es algo que me queda de Pablo. ¿Alguien más? La Beata Conchita Cabrera, por su entrega total como mujer y también porque es mexicana, habla español, o sea, me toca un chorro a mí porque leo sus escritos y digo yo, wow, o sea, así es como Jesús hablaba en español, o sea, a mí me emociona, así es que te la dejo porque es mexicana. San Francisco Javier, pues por su valentía y su creatividad, San Francisco era muy bueno en ser creativo en las formas de evangelizar, ¿verdad? Él, por ejemplo, cuando fue a India, pues él no podía hablar los idiomas porque o sea, no podía, pero él componía cancioncitas, tenía su intérprete, ¿verdad? Y componía cancioncitas para enseñar la doctrina a los niños y luego los niños iban a sus casas y cantaban esas canciones y así es como catequizaban a sus papás.
Así es que a él siempre lo tomo así como que de ejemplo, cuando ya se me acaba la creatividad en hacer actividades, sobre todo para los niños con discapacidades, porque, o sea, wow, qué buen ejemplo. La madre, ya voy a acabar, dos más. La madre es Santa Carmen Sayés también, pues por su entrega a educar en la fe a las niñas pobres. Y pues yo eso me dedico a educar a los niños pobres, o sea, relegados de la sociedad a que tengan un lugar en la iglesia. San Maximiliano Kolbe, pues por su amor a María Inmaculada y también por su celo como escritor y editor, sobre todo, ¿verdad? Ahora que estamos en redes sociales, o sea, él se dedicaba a hacer eso, pero o sea, impreso, ¿verdad? Y así le puedo seguir con la lista, pero hasta ahí nos quedamos. Son definitivamente grandes santos. De hecho, un hermano de comunidad, Rubén, también admira muchísimo a Kolbe, lo tiene como en su top de santos. Entonces, Sí. y no es muy mencionado. Es No. un hombre maravilloso que, pues, creo, en mi opinión, que debería tener como más difusión. Pero, pues, cada quien. Sí, ¿verdad? Y nos están preguntando, ¿qué le dirías a la Anita de 15 años? Si tuvieras a ti de 15 años enfrente, ¿qué le dirías? Yo pienso que esta es una muy bonita pregunta, porque me remoto a esos años de mi vida y pues ahí sí se me sale una lágrima, discúlpeme, pero esto me toca a mí bastante. A los 15 años, la mera verdad, aunque era la edad de la quinceañera y todo, pero eso es una edad muy clave para mí en mi vida porque fue cuando yo estaba luchando entre, bueno, ahora lo veo así, ¿verdad? Que estaba luchando entre dejar a Dios y seguir con mi fe, pero más yo me estaba inclinando a abandonar a Dios, a decir, yo no quiero hacer oración, ya no me quiero persignar, ¿verdad? Y también ese es el momento que muchas cosas difíciles estaban pasando en mi vida, pero si yo pudiera ir o sea, de alguna forma estar ahí enfrente de mí misma. Y yo he hecho, la mera verdad, yo he hecho este ejercicio porque pasé por un proceso de sanación, pero para ustedes, si tú fueras Anita de 15 años, yo te diría que no abandonaras tu fe en Dios, que Él te ama como nadie nunca te ha amado, más de lo que te ama tu mamá, porque para mí mi mamá en ese momento era mi mundo, ¿verdad? Pero si te dejas guiar por Dios, tus dificultades van a ser llevaderas y Jesús es literalmente tu amigo y puede ser tu mejor amigo y siempre va a estar ahí contigo, ahí donde tú estás. No. Sí, creo que esa experiencia de conversión, bueno, yo también soy conversa al catolicismo en algún momento de mi adolescencia. Dejé por completo el catolicismo y sí me puedo sentir muy, muy, muy identificada con ese, no lo dejes ir. Vale la pena, Jesús. Aunque no lo sientas, eres profundamente amada y profundamente aceptada por quien te creó. Entonces, pues déjate amar. Hay una canción que nos gusta escuchar mucho que es Déjate de Pascua Joven. Déjate que te consume este fuego. Papá, te llamas a esta hoguera. Que si no hay fuego, no habrá luz. Entonces, es una Qué recomendación bonito, personal. qué bonito, Maru. Sí, gracias por Sí. compartir. Y precisamente a los que han dado este paso a la conversión, a realmente tomarse en serio la fe, ¿qué consejo les darías? Pues yo pienso que les diría lo que dice Jesús cuando llama a sus apóstoles, cuando va Jesús y al principio cuando empieza su ministerio público, su vida pública, él va y le dice a los apóstoles, ven y verás. Entonces yo te digo eso, joven, ven y ve. Y cuando vengas vas a ver. Entonces, si tú eres un joven que apenas empieza en esto, ven a ver a Jesús con los ojos de la fe.
Pero si tú crees que no tienes fe, entonces pues pídesela al Espíritu Santo, ¿verdad? Esos son los consejos. Y el Espíritu Santo te va a dar esa fe y te la va a renovar, sobre todo si tú ya te bautizaste o hasta ya hiciste tu confirmación, o sea, tú ya tienes ese Espíritu Santo y lo único que necesitas es como que reanimar esa fe. Y entonces, continuando la lectura de Jesús, los discípulos fueron a ver, porque eran muy curiosos y fueron a ver qué. Y entonces dice, la lectura después la pueden ustedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 39. Dice que entonces los discípulos se quedaron con Jesús. Y esa es la segunda parte que te quiero decir a ti, joven. Quédate con Jesús. Cree que Jesús te invita a seguirlo y quédate con él. Y si no sabes cómo quedarte con él, pues otra vez nada, pídele al Espíritu Santo, que es el dador de dones. Y eso es lo espiritual. Lo práctico para ti como joven es que te juntes con amigos que te lleven a Dios y que te entiendan en esta nueva vida que quieres empezar y que te apoyen cuando puedas fallar. Esos son algunos consejos prácticos. Muchísimas gracias, Anita. Por último, me gustaría, más como curiosidad personal, ¿qué libros te gusta leer dentro de la fe? Una lectura espiritual. Sí, obviamente la Biblia, pero ¿qué otro tipo de libros recomiendas a los que nos siguen para que aumenten tanto la fe como el conocimiento en Dios, que te han ayudado a ti personalmente? Pues mira, sería volver otra vez a los santos, ¿verdad? Entonces, si ya tienen algún santo en mente y ahora en Google puedes encontrar un chorro de información, pero de seguro pueden ir a Catholic Link y ahí tienen mucha información, ¿verdad? Un libro que algún santo haya escrito es así como que, para mí me encanta leer autobiografías porque puedes ver cómo era literalmente la relación que hay con Dios y el santo, que es lo que yo quería, ¿verdad? O sea, cuando empecé en todo eso, decía yo, o sea, ¿cómo le hago para seguir haciendo oración? Entonces, les recomendaría que consiguieran los libros y ahora pues que hay tantos libros electrónicos o también audiolibros, o sea, eso está más fácil, pero libros, los santos, el padre Colby ha escrito bastantes libros, Santa Faustina tiene su diario, si les gusta la vida de San Patricio, también San Patricio tiene las confesiones de San Patricio, también las confesiones de San Agustín. Yo sé que son libros más así como que pesados, pero si ustedes se sientan y no lo lean como si fuera historia, ¿verdad? O sea, lean un poquito, medítenlo, piensen, ¿qué me quieres decir tú, Dios? ¿Qué me quiere decir Jesús? O si quieren hablarle directamente al Espíritu Santo, ¿qué me quiere decir Espíritu Santo? ¿Cómo que San Francisco se fue de misionero? O sea, ¿cómo sería yo de misionera? Entonces son algunas recomendaciones de libros. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Anita. No sé si gustas mencionar algunas de tus redes sociales, cómo te puede buscar nuestra audiencia para seguirte y conocerte mejor dentro de tus redes sociales. Sí, claro, muchas gracias. Pues si quieren seguirme, pueden meterse en mi sitio web, se llama Católicos con TH, católicosth.info. Y también me pueden encontrar en redes sociales con el mismo nombre en Instagram, en Facebook. También empecé a hacer algunos videos en YouTube que ya me descubrió Marusi. En Twitter, y si ya trabajan y tienen algo en LinkedIn, también ahí estoy, pero ahí pues con mi nombre Ana Barraza. Pero sí, claro, ahí van a encontrar también lo que les digo, inspiración, oración, más de los santos. Pero muchas gracias por esta bonita invitación. Me has tocado, Marusi. Gracias a ti y gracias por tu testimonio y por seguir siendo esta herramienta para llegar a tantas personas que son excluidas por la sociedad y muchas veces por ciertos grupos porque no llegan a adaptar su contenido para ellos. Gracias por ser ese medio que reconcilia la sociedad y une el tejido social. De verdad, te admiro mucho como mujer, como esposa, como madre y como influencer. Muchas gracias, Marusi. Gracias por la oportunidad. Que el Señor los bendiga. Están en mis oraciones y pues también les pido que oren por mí. Con todo gusto, Anita. Nos vemos en la próxima charla coqueta con
sorpresa. Así es. Ándale pues. Hasta luego. Nos vemos.